Hola a todos, mi nombre es Juan Andrés Cantor y hoy voy a hablarles sobre un libro muy interesante llamado Ricardo Calderón, El reportero invisible. El primer capítulo es llamado El atentado. Calderón se encontraba en una cafetería a la espera de encontrarse con la esposa de un sargento en Tolemaida. Dicha mujer nunca apareció. Calderón se encontraba en ese momento con bastantes ganas de orinar, ya que siempre se excedía tomando tinto y Coca-Cola, las cuales eran sus bebidas favoritas. Al momento en el que Calderón se detiene a orinar, escucha 6 disparos de bala. Asustadamente busca un retén en la carretera, lo cual se lleva con la sorpresa de que no hay ninguno. Luego de pasado el tiempo, encontró un policía, el cual lo socorrió y encontró 5 disparos, no 6. Es importante recalcar que Calderón había publicado un informe llamado Tolemaida Resorts, Tolemaida Tours, el cual evidenciaba los viajes que tenían los presos dentro de la cárcel. El segundo capítulo, llamado Tolemaida Resorts, en este capítulo se puede evidenciar cómo un hombre aparece bajo el nombre de Villanueva. Este se comunica con Calderón para comentarle de la buena vida que se daban los presos en la cárcel Cuatro Balas, ubicada en Tolemaida. Lujos como un televisor de 50 pulgadas, aire acondicionado, entre otros lujos, los cuales no son muy comunes para delincuentes. Inclusive había un preso que se encontraba ese día de viaje junto con su familia. Hablaron también de las coloradas, nombre que se le daba a las mujeres que trabajaban en los burdeles cercanos. Calderón tomó fotos, evidencias y creció el escándalo. Calderón empieza a recibir amenazas y el ejército empieza a desmentir todo. El tercer capítulo, llamado Tolemaida Tours, nos muestra cómo pasan 2 años y Calderón recibe más amenazas, pero también recibe un correo de una mujer llamada Esperanza, la cual era esposa de un militar detenido en el CRM, Centro de Reclusión Militar. Ella lo hacía porque sabía que su esposo tenía otra familia. Calderón trata de buscar su antigua fuente, pero esta ya no trabaja en el lugar. Así que Calderón empieza a indagar y buscar las redes sociales de los presos. Y es evidente cómo siguen los lujos. Crece un escándalo y se empieza a rumorar que la cárcel de Tolemaida será cerrada y que los presos serán repatriados a otros lugares. Calderón viaja a Bogotá, se baja en la carretera y al orinar vuelve a sonar 6 disparos, algo similar a lo del primer capítulo. En el cuarto capítulo, Calderón busca la manera de armarse, ya que estos atentados no pueden seguir ocurriendo. Gracias a un contacto, Calderón encontró a una persona que le vendía un fusil en 10 millones de pesos. Ese mismo día lo intentaron robar, pero no lo consiguen, más sí lo hieren. Calderón luego evidencia cómo en el cartucho hay un carro que se parquea todas las noches para matar indigentes. Él se disfraza de indigente para sacar más pruebas, pero no le creen. Calderón nunca pudo evidenciar que ese carro siempre se acercaba. En el quinto capítulo, Aprender de los errores, Calderón cubre el proceso de paz fallido en el gobierno de Andrés Pastrana con las FARC. Era una zona bastante peligrosa, por ende nadie lo quería llevar. El único que aceptó fue un piloto que les cobró 2 millones de pesos, lo cual les dijo que los llevaría y los traería, pero no los esperaría mucho tiempo. A Calderón lo confrontan y termina con el mono Jojoy. Lo interrogan y es el momento en el que Calderón recibe su primera amenaza seria. En el sexto capítulo, Los iraníes del Caguán, esta es una de las peores masacres que Calderón tuvo que cubrir, la cual fue en Nueva Valencia. Los paramilitares mataron a 39 personas. Otra fue el terremoto ocurrido en Armenia, lo cual tuvo problemas ya que Calderón pretendía mostrar personajes ficticios y no se centraba mucho en la realidad. El séptimo capítulo, que tiene por nombre Comienza la parapolítica, muestra cómo en 1998
Calderón cubrió la masacre de Barranca, junto con el fotógrafo Carlos Vázquez. Son secuestrados por jóvenes de las disidencias de las FARC. Calderón sacó varias investigaciones de distintos senadores relacionados con temas de narcotráfico y paramilitarismo. El octavo capítulo, que tiene por nombre El DAS y los Paras, muestra cómo Calderón entrevista a Federico Hernández, y este publica la investigación sobre el millonario robo de gasolina de los paramilitares y algunos funcionarios de Ecopetrol. Calderón se entera que todas las operaciones las empiezan a interceptar. Otro dato importante para darse cuenta que el DAS estaba más dañado de lo que él creía, pues le pasaba información a las autodefensas para asesinar a sindicalistas y deslegitimar el gobierno del actual presidente de Venezuela en ese tiempo, Hugo Chávez. El noveno capítulo, Santa Fe y Relajito, la guerra entre palas. Este capítulo habla sobre el acuerdo de Ralito, un pueblo ubicado en Córdoba, acuerdo entre los paramilitares y el gobierno de aquel presidente Álvaro Uribe Vélez. Calderón empezó a visitar el pueblo y otras regiones como Antioquia y los Llanos para tener varios puntos de vista sobre los paramilitares. También empiezan a aparecer varias masacres en Bogotá y varios casos de gota a gota en Soacha y Ciudad Bolívar. El 10º capítulo, Te llamo desde la prisión, nos muestra cómo a Calderón le gustaba todos los días levantarse y escuchar noticias en su casa y en la radio de su auto camino hacia su oficina. El día de la madre recibe una llamada del ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, en el que le pregunta sobre un informe publicado por Calderón, haciendo referencia al general Óscar Naranjo. El capítulo 11, La casa de Nari y los falsos testigos, habla sobre alias Job y la interceptación de la llamada con un narco paramilitar. Llamada en la cual se evidencia que Job y su abogado entran al Palacio de Nariño por el sótano y tienen una reunión con el secretario jurídico y el secretario de prensa. Calderón buscaba entregar pruebas sobre irregularidades en la Corte Suprema de Justicia, todo con la participación del DAS. Asesinan a Job en Medellín, en un restaurante en Las Palmas. Capítulo 12, Las Chuzadas. Este capítulo habla sobre las interceptaciones que tenía la policía en su oficina, las cuales solo ellos podían tener acceso. Calderón se da cuenta que el DAS sigue siendo la misma institución dañada y podrida. Interceptaban información de manera ilegal. Calderón se comunica con una fuente muy importante, la cual fue Germán, un exfuncionario del DAS. Capítulo 13. El DAS contra las cuerdas. Calderón vuelve de Londres a Bogotá para no dejar a un lado sus fuentes, las cuales son las más importantes y verídicas. Calderón vuelve sin importar las múltiples amenazas que recibía en Bogotá. Este publica: el espionaje era peor e increíble, siguen chuzando. Luego de esto, un detective del DAS asesina 2 fuentes de Ricardo Calderón. Capítulo 14. La Mata Jori y el fin del DAS. Calderón publica en Semana sobre el DAS con el título Se arma el rompecabezas. Uno de los escritos más graves era sobre Mata Hari, la detective que seducía a hombres para sacar la información que necesitaba. Calderón siguió publicando y el gobierno no estaba muy de acuerdo. Sin embargo, en 2010 se lleva a cabo el cierre del DAS. Capítulo 15. Un loco anda suelto. En este capítulo, Calderón recibe en el año 2013 el premio Simón Bolívar. Calderón era tímido, ya que en varias ocasiones eran sus compañeros quienes recibían los premios, ya que a él le daba pena. Él también tomaba antidepresivos para la pena. Calderón publica en el 2006 sobre el Loco Barrera, lo cual conlleva a varios conflictos entre narcotraficantes.
Calderón desaparece por un buen tiempo y no vuelve a ver a su madre. Su madre empieza a tener problemas de salud y le da un infarto. Después de esto, Calderón se acerca a su madre sin importar las amenazas. Al pasar el tiempo, su madre fallece y capturan al Loco Barrera en Venezuela. Capítulo 16. Sala Gris, Andrómeda y los negocios del ejército. Calderón sigue investigando y se da cuenta del abuso de poder de la inteligencia militar. Descubrió una red de corrupción de altos mandos militares y a un fiscal que estaba asociado con la mafia. Descubrió una sala de inteligencia que hackeaba información sobre el proceso de paz en La Habana. Calderón sigue recibiendo amenazas, pero él sigue con su labor como periodista. Capítulo 17. Operación Silencio y las ovejas negras. La Operación Silencio hacía referencia a varias denuncias en las que generales presionaban a oficiales de alto rango para traer mejores resultados. También se evidencia la aparición de 2 falsos positivos. Calderón publica Ovejas Negras en 2019, la cual forma polémica en el gobierno y muestra cómo los altos militares estaban cansados de las intercepciones, ofreciendo 100 millones de recompensa por quien diera información. Y ya para finalizar el capítulo 18, las carpetas secretas y el fin de una era. Ya con el último capítulo, Calderón publica Carpetas Secretas, en el cual muestra cómo más de 100 personas fueron víctimas de seguimientos ilegales, en su mayoría periodistas. Uno de los más importantes, el de Nicholas Kelsey, del diario New York Times, con la reaparición de los falsos positivos en mayo de 2019. Calderón publica Operación Bastón, exponiendo casos de corrupción en el ejército. En octubre de 2020, Calderón se retira de semana y varios periodistas también renuncian en apoyo a Calderón. Sin embargo, al ver que varios funcionarios se retiraron por su decisión, ayuda a conseguirles trabajos en medios diferentes de la ciudad. Eso fue todo y gracias por escucharme. Es un libro que la verdad deja muchas enseñanzas y muestra a un excelente periodista.